un acto al que asistieron autoridades nacionales, departamentales, representantes sociales, empresariales, encabezado por el presidente de la República, Yamandu Orsi, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y la ex vicepresidenta, Lucía Topolansky, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro, dio a conocer el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025-2029, que será la pieza clave del próximo presupuesto nacional. El plan proyecta alcanzar a 69.334 hogares, con énfasis en la emergencia habitacional y priorizando los hogares vulnerables con pobreza infantil extrema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 19 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, los vientos soplando del sureste al noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a 40 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 21 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. En Belsen, entre Colombens y Ámsterdam, hasta las 20 y 30 van a estar trabajando en Hormigonado. En Ana Monterroso de la Valleja, entre Mario Casinoni y Acevedo Díaz, allí está OCE trabajando hasta las 17 horas. Tomás Diago, entre 21 de septiembre y Vázquez Ledesma, hay una plantilla de UTE trabajando allí. Vemos los títulos que se están destacando hasta ahora. La Junta Departamental de Montevideo aprobó ayer una línea de crédito del Banco de la República que había sido solicitada por la actual administración de la comuna capitalina. La moción fue aprobada por los 21 ediles del Frente Amplio, 3 del Partido Nacional y el edil con que cuenta el Partido Colorado. La vicepresidenta de la República y ex intendenta de Montevideo, Carolina Cose, justificó la situación económica de la comuna en el ahogamiento económico que hizo la administración del presidente Luis Lacalle Pou y en el repliegue del gobierno central en políticas sociales, lo que obligó a la intendencia a asumir diversas políticas comunitarias. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que judicializar la política es de los peores errores que se pueden cometer en relación a la decisión de llevar a Fiscalía la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Una investigación en el predio del Comando de la Armada en el puerto de Montevideo confirmó la presencia de un centro de tortura y detención clandestino en el período del terrorismo de Estado que solo se conocía por testimonios. La Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio decidió impulsar como declaración de sitio de memoria el apartamento donde vivía Elena Quinteros, ubicada en Ramón Mazzini 3044, esquina Libertad. El politólogo Camilo López Burián consideró que la condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro tendrá un fuerte impacto en la política del país norteño. Sin embargo, señaló que el bolsonarismo no es Bolsonaro, por lo que vaticinó que el espacio de la extrema derecha en Brasil seguramente sobreviva a esta crisis política y se mantenga. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial presentó el Plan Quinquenal de Vivienda que proyecta alcanzar a 69.334 hogares con énfasis en la emergencia habitacional y priorizando además los hogares vulnerables con pobreza infantil extrema. Según dijo la ministra Tamara Paseiro, la cartera va a tener 14.000 millones de pesos por año para ejecutar y advirtió que se van a requerir acciones interinstitucionales y también la participación de vecinos y vecinas en los barrios para que las transformaciones, dijo, sean sostenibles. Nosotros en la elaboración del plan quinquenal y en el trabajo que llevamos adelante con el Ministerio de Economía quedamos conformes porque entendemos que para la situación que vive el país de restricción logramos un muy buen plan de vivienda, además del presupuesto, teniendo en cuenta las prioridades que como Poder Ejecutivo le dimos a las infancias, a las adolescencias, a los espacios seguros, a la salud, a la educación. Entonces nos parece que no hay que mirar, que tenemos que cambiar esa mirada del plan de cada ministerio para pasar a una mirada global y esa es la fortaleza que me parece que tiene esta ley de presupuesto. ¿Cuántas viviendas nuevas? Bueno, como decíamos, nosotros hablamos de atención a distintas soluciones habitacionales
porque llegamos como ministerio, lo decíamos recién, que la vivienda no es todo. Entonces, no queremos como poner el foco en la cantidad de viviendas que vamos a construir, que bueno, ustedes leerán el plan y ahí está, pero lo que me parece importante es el mensaje de que la vivienda, la materialidad de la vivienda es una parte. Después tenemos el hábitat, el generar espacios seguros, el trabajar con las comunidades, el trabajar con la población vulnerable, que a veces no es solo vivienda, sino es atender justamente de forma integral a esos hogares. La Junta Departamental de Montevideo aprobó ayer una línea de crédito del Banco República que había sido solicitada por la actual administración de la comuna capitalina. La moción fue aprobada por los 21 ediles del Frente Amplio, 3 del Partido Nacional y el edil con que cuenta el Partido Colorado. Se trajo al Pleno de la Junta el tema en calidad de grave y urgente. ¿Qué quiere decir que es en calidad de grave y urgente? Es que entró y se tenía que votar ayer sin pasar por la comisión, sin tomarnos el tiempo para poder abordar los cuestionamientos que hacía el Tribunal de Cuentas acerca de la pertinencia y de las posibilidades reales del pago de esto y de las contemplaciones que tiene que haber en el próximo presupuesto departamental para poder afrontar un endeudamiento como este. Entonces, a nosotros desde el Partido Nacional, la postura que tomamos fue que nosotros no podemos acompañar a tapa cerrada un endeudamiento que puede terminar haciendo que 60 millones de dólares tengan que ser pagados por los montevideanos y no sabemos cómo. Nosotros nos discutimos la herramienta de una línea de crédito. Entendemos hasta que puede ser de buena administración, de hecho, y en eso hay que ser muy coherentes, en otros departamentos del interior del país se utiliza. Y de hecho se lo transmitimos a ediles del oficialismo, que con una discusión de calidad, con tiempo y levantando los cuestionamientos que hacía el Tribunal de Cuentas, podíamos llegar a conversar sobre el uso de la herramienta. El tema es que los propios ediles del oficialismo no estaban cómodos con la situación de ayer. De hecho, si ustedes revisan la versión taquigráfica, van a ver que una de las cosas que primó fue el silencio por parte de los ediles del oficialismo. El edil del Frente Amplio, Gonzalo Zubela, criticó la postura de la oposición y dijo que buscan hacer show porque se ofreció que el intendente concurriera a comisión a explicar de forma detallada el alcance de la línea de crédito y esto fue rechazado, prefiriendo así que el jerarca participara del pleno del legislativo para hacer mayor ruido mediático. El curul aseguró que el nivel de endeudamiento de la intendencia es bajo, 10% en 2025, 3,5% en el resto del periodo, lo que definió como normal, y remarcó que históricamente la comuna ha cumplido con sus compromisos. Cuando ellos plantearon la solicitud de traer al intendente, citar al intendente y a la directora de recursos financieros en régimen de comisión general a sala, lo que planteábamos nosotros es ¿por qué no lo traemos a la comisión? En un ambiente distinto, en el que le puedan hacer todas las preguntas, que están todos los oposición y oficialismo, y puntualmente la respuesta fue no, nosotros tenemos los votos, porque los tienen, para citar al intendente en régimen de comisión general y queremos que vengan acá. Nosotros en aquel momento dijimos que no, lo discutimos y dijimos, bueno, por el tema de la transparencia y las cosas que dijo el intendente en campaña de que va a venir acá todas las veces que sea necesario e imprescindible, lo acompañamos. El Frente Amplio acompañó ese pedido y lo recibimos en régimen de comisión general. Podían hacer todas las preguntas que querían. Para nosotros, la visión que tenemos desde la bancada oficialista es que el intendente y la directora de recursos financieros dieron clase, porque hay que tener en cuenta que el pedido de ellos era por un préstamo. Ni siquiera tenían muy clara la diferencia entre préstamo y línea de crédito. Bueno, ahora ya está, eso quedó laudado, se comprendió. Ahora, después de que sucede eso, la oposición intentó utilizar esto para hacer show. Es decir, el trabajo ahí adentro es una cosa, pero después acá, con la Cámara, con ustedes, es otra teoría. Eso fue lo que intentó hacer la oposición. Ahora, se aprueba la línea de crédito el Tribunal de Cuentas habilita a que se pueda hacer la línea de crédito y ellos ahora no les gusta que nosotros lo tratemos donde ellos dijeron que había que tratarlo. Ahora nos piden el pase en comisión. Yo, sinceramente, me parece que es un poco de tener una doble personalidad o, que es lo que nosotros entendemos, seguir haciendo show.
La vicepresidenta de la República y ex intendenta de Montevideo, Carolina Cose, justificó la situación económica de la comuna en el ahogamiento económico que hizo la administración del presidente Lacalle Pou y en el repliegue del gobierno central en políticas sociales, lo que obligó a la intendencia a asumir diversas políticas comunitarias. En una reunión mantenida con el secretariado ejecutivo del Frente Amplio, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, y el intendente de Montevideo, Mario Vergara, Cose explicó allí que la complejidad de la situación heredada por la administración de Vergara será solo a corto plazo. En vez de cerrar policlínicas, la Intendencia extendió los horarios de las policlínicas, reformó y agrandó sus policlínicas, generó un fondo de millones de dólares para que no faltaran remedios en ninguna de nuestras policlínicas y también, frente a la crisis de agua, nuestras policlínicas daban recetas para que la gente fuera a cambiar por agua potable en los almacenes. Tuvimos al mismo tiempo una situación de pandemia, de crisis de agua, de un Estado que se retirara, pero la Intendencia no se retiró. La Intendencia cuenta con una situación compleja a corto plazo, pero al mediano y a largo plazo no es compleja. Consultada sobre la explicación brindada por la directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Laura Tavares, en el marco de la comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Junta Departamental, donde manifestó que la disminución de las partidas del gobierno solo explicarían el 2,6% del déficit correspondiente al año 2024, Cose manifestó. Si usted me dice cuánto le transfirieron el último año, y yo le digo es el 2,4%, la contadora responde muy bien, porque es correcto. Dice que el 2,6%... No, déjeme hablar a mí. Ella responde el 2,4%. La oración de que eso es el ahogamiento la hizo el señor Edil, no Tavares. Tavares sigue, en la versión taquigráfica que yo también tengo, dice lo mismo que estoy diciendo ahora. Y es lo mismo que está diciendo el secretario del Frente Amplio. Así que no se dejen confundir. Ella dice que del déficit de 2024 el 2,6% corresponde a... El senador blanco Javier García le pidió al subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, que se restablezca un descuento en el litoral con la tarjeta Brou Recompensa como forma de respaldar al comercio local ante el aumento de compras en Argentina. García dijo que Valcorba no fue receptivo al planteo que hizo en una comisión parlamentaria, pero aseguró que va a seguir insistiendo. Y lo que le planteamos que había que sumar, que nos parecía bien, o por lo menos para reflexionar, agregar lo que era el beneficio de la tarjeta Brou Recompensa, que era un beneficio que tenían en el litoral algunos días a la semana, con descuentos importantes que llegaron en su momento hasta el 30%, y que el comercio local notó que con este beneficio realmente el impacto en las compras fue muy importante, el impacto en las compras locales. Y al mismo tiempo, cuando la economía se mueve, el empleo se mueve, ¿no? Entonces, se lo planteamos, el Ministerio de Economía tiene otra opinión, pero vamos a consultárselo al Banco República. Cuando dice que el Ministerio de Economía tiene otra opinión, ¿es porque tiene otra herramienta o porque plantea que esta tal vez...? Porque por lo menos hoy el subsecretario decía que ellos pensaban no podían introducirse en las decisiones del Banco República. Pero el Banco República, cuando nosotros en nuestro gobierno recurríamos a ello, era porque era un instrumento para erradicar más compras acá y evitar el cierre de comercio y la pérdida de empleos, que a su vez el Banco República, al aumentar el uso de la tarjeta, también tenía un beneficio. El senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, defendió el proyecto del presupuesto argumentando que en este escenario el gobierno anterior hubiera ido contra las jubilaciones y pensiones con una pauta salarial de ajuste. El legislador cuestionó que en el periodo pasado se pasó de una inversión en energía de 2.500 millones de dólares a una de 200 millones. Venimos de un periodo de reducción de la inversión pública en algunas áreas, digamos, dramático. Nosotros, por ejemplo, pasamos de invertir 2.500 millones de dólares en energía a invertir 200 millones, es decir, una caída prácticamente a cero, y ahí eso no está en el presupuesto, ¿sí? Es decir, hay una parte del crecimiento económico y de las inversiones que no las estamos discutiendo ahora porque el presupuesto de las empresas públicas, que es una parte importante de la inversión que nosotros prevemos, no está. Y después están todos los otros mecanismos, que es una novedad que este ministerio está planteando, que es algo que venimos trabajando en el Parlamento con Alejandro Sánchez hace muchos años, que es cambiar el sistema de contabilidad del Estado. Porque nosotros tenemos un sistema de contabilidad que viene de la década del 80,
con un sesgo, digamos, antiestado bastante fuerte, en donde todas las inversiones se consideran gasto, ¿sí? Y por ejemplo los activos, esto no me quiero ir a lo técnico, pero digamos, no importa en quién uno invierta, se considera un gasto, ¿está bien? Y los sistemas de contabilidad privados no son así. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que judicializar la política es de los peores errores que se pueden cometer en relación a la decisión de llevar a Fiscalía la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Sostuvo que si legisladores de Identidad Soberana, con el apoyo del Partido Nacional y Colorado, lo quieren hacer, nadie lo puede impedir, pero tienen que asumir que ganó el Frente Amplio y que ganó con un programa de gobierno. En el Uruguay podemos hacer perder el tiempo a la justicia o podemos dejar que la justicia actúe en los temas que son importantes. El Frente Amplio se comprometió con la ciudadanía uruguaya a otorgar 25.000 hectáreas de tierra. Entregó 4.400 y va a entregar las 25.000. Eso es cumplir con el pueblo uruguayo. Si la oposición cree que tiene una denuncia penal para hacer, no hay nada que lo pueda impedir. Creo que judicializar la política es de los peores errores que los partidos pueden cometer, pero son errores que viven cometiendo, ¿sí? O sea que tampoco me aflige. ¿Va a tomar alguna acción en concreto el Frente Amplio para respaldar al gobierno en caso de que la causa avance? ¿La causa cómo va a avanzar? Todos los informes que hay es que se cumplió con la ley. Con todos los agentes que hablamos de Florida, me refiero a productores, al propio intendente, fueron claros de que esta compra del gobierno uruguayo era positiva. ¿Cómo vamos a estar en contra? ¿Cómo podemos pensar que uno de los principales industriales del Uruguay va a comprar un campo que no tiene ese valor? ¿No le estarán tomando el pelo a la gente? ¿Por qué alguien privado pagaría un precio que no vale un campo? Alguien que tiene esa capacidad económica, ¿podemos entender que no tiene facultades suficientes para entender que un negocio es malo? Es decir, el gobierno uruguayo, de acuerdo a la legislación, tomó un campo que es de alta calidad y que va a servir para alojar muchos puestos de trabajo en el mismo predio y en la propia Florida. Entonces, ¿Entiende que se está dando una persecución hacia el gobierno por parte de los... Bueno, no es un problema de persecución, es un problema de que no saben perder. El Ministerio del Interior presentó el programa Verifica, que es un servicio que busca combatir las noticias falsas y detectar posibles estafas. El servicio funciona las 24 horas del día para verificar información que circula en redes sociales, plataformas digitales y otros medios de comunicación. Nosotros lo que vamos a hacer es, a través de fuentes confiables del Ministerio del Interior, de otros entes estatales y, bueno, en el caso de bancos, diferentes entidades bancarias, corroborar dicha información a ver si es real o no. Lo que le pedimos a la población, más allá de todo, es por favor no brindar información por canales que no son oficiales, no brindar jamás información personal, esa es la premisa. Y bueno, lo que buscamos es prevenir este tipo de delitos y brindar información verificada, confiable a la población, estar más cerca de la población. Ante una denuncia, varias denuncias sobre un hecho, bueno, obviamente va a ser derivada a la unidad competente y más allá de eso nosotros vamos a lanzar campañas de prevención a la población, es decir, vamos a informar sobre dichos sucesos que está aconteciendo y vamos a derivar a la unidad para que, bueno, se tomen cartas en el asunto. Pero la idea es esa, prevenir. Si están circulando información que es falsa, bueno, lanzar a través de las redes sociales esas campañas de protección, ¿no?, sobre los datos personales de la población para que tengan los recaudos con la información personal. El servicio Verifica, gestionado por la Dirección General del Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional, no es un canal de denuncias, aclara el Ministerio. Funciona las 24 horas del día a través de canales de atención directa como WhatsApp al número 098-111-911. Correo electrónico verifica@minterior.gov.uy y redes sociales oficiales. El Ministerio de Educación y Cultura presentó un curso gratuito y virtual de educación inclusiva en primera infancia que está orientado a formadores y cuidadores. El objetivo del curso es eliminar barreras y también garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los niños y las niñas del país.
En la presentación de la capacitación en educación inclusiva en primera infancia, la ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde, destacó que el 40% del presupuesto nacional se destina a políticas de infancia y adolescencia y subrayó que este curso representa un paso importante hacia la inclusión educativa. La propuesta surge de un esfuerzo interinstitucional para garantizar cuidados y educación de calidad desde los primeros años. Esta iniciativa es una de las primeras líneas que nosotros trabajamos, es bajar todas las barreras para el acceso democrático al derecho a la educación y a la cultura. Entonces, tener un espacio de formación para quienes acompañan la vida de la primera infancia, un espacio de formación en clave de derechos humanos, en bajar la barrera y entender qué significa la discapacidad, qué significa que el sujeto, el individuo, no es el que tiene el problema, sino que el problema está en quienes no bajamos las barreras, en el Estado que no es accesible y en las políticas que no han sido accesibles. El curso tendrá una carga de 60 horas distribuidas en 5 módulos y estará disponible durante 3 meses en la plataforma Aula Virtual de Educación. Las inscripciones se abrieron este viernes a través del sitio web y redes sociales del Centro Coordinador de Educación en Primera Infancia. Segundo bloque de MB de Noticias, continuamos con la información con 19 grados y vamos a ir en algunos minutos al Parlamento porque se está realizando una jornada muy interesante que tiene que ver con el análisis de nuestro sistema carcelario. Hay personalidades interesantes para entrevistar. Allí está nuestra periodista Sofía Adri. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida, buen mediodía. Rosina, buen mediodía para ti también. Sí, te cuento que estamos en el Parlamento porque hace un rato se realizó el 17º espacio de innovación penitenciaria. Esto involucró la presentación del informe anual de 2024 y también el planteo de algunas ideas que podrían estar llegando a implementarse. Participaron la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cose, la presidenta de la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario, la senadora Betina Díaz, y el diputado Amin Nifuri, que también es vicepresidente de esa comisión, y también el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que hoy culmina con sus funciones luego de 10 años, y luego de esta actividad el comisionado parlamentario brindó una conferencia de prensa en la que destacó algunos aspectos interesantes acerca del sistema carcelario. La Comisión de Cárcel, por ejemplo, busca consensos entre partidos, medidas alternativas de salud y adicciones, busca cárceles más chicas. Estos son todos consensos que hay entre los diferentes partidos que participan. Luego, sobre la situación penitenciaria, bueno, muertes en custodia que requieren explicaciones, reformar la salud penitenciaria fueron algunas cosas que llamó a poner atención. Luego, algunas propuestas concretas que podrían estar implementándose dentro de la ley de presupuesto, que se permita prisión domiciliaria para madres con delitos leves y que tengan hijos, con el fin de que no tengan que ingresar a la cárcel. Todo esto en el marco de buscar medidas alternativas para desprisionalizar el sistema que está quizás un poco hacinado. Eso fue lo que dijo. Luego, reiteró que el INR debería pasar a ser un servicio descentralizado. La salud mental, el énfasis en la salud mental, crear unidad para personas con problemas psiquiátricos severos, atención psicológica, reforzar el tratamiento de adicciones y luego dijo que el sistema penitenciario debe tener programas múltiples y eso requiere crear un mercado de organizaciones que compitan por los recursos. Si les parece, escuchamos ahora lo que decía el comisionado acerca de este mismo tema. El servicio penitenciario, el sistema penitenciario tiene que tener muchos programas de educación, programas contra las adicciones, programas recreativos, programas culturales, programas de vínculos, programas que permiten a las personas proyectarse como padre, como madre, programas de masculinidades, programas para las mujeres que tienen muchos hijos o padres que tienen muchos hijos y que tienen que sostener una familia en condiciones de alta vulnerabilidad,
Bueno, eso no se logra espontáneamente. Mucho menos cuando los factores de riesgo tienden a crecer y multiplicarse, impactados también por la privación de libertad. Entonces, eso requiere que haya programas que lleguen a la cárcel y es necesario crear un mercado de organizaciones que compitan por los recursos, que haya técnicos, profesionales que encuentren en la cárcel un lugar de trabajo donde volcar su profesión de servicio social, médico, recreativo, educativo, terapéutico. Vemos con gran alegría que esta vieja recomendación de la oficina está plasmada en la ley de presupuesto, en la cual se va a poder empezar a contratar ese tipo de mecanismos y que debe dar lugar, como les decía, a un mercado de organizaciones que todos los años presenten proyectos y llenen de propuestas, de colores y aporten vida, mecanismos de vida para ese lugar que si no se cuida la cárcel se vuelve algo contrario a lo que es la vida, se vuelve un lugar de violencia. Muy bien, Sofía, muchas gracias. Vamos a convocar a Diego Martini, está en la Expo Prado, pasa de todo allí, también, además de paseos y cuestiones interesantes para ver. Hay muchos hechos políticos. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Rosina, ¿qué tal? Buen mediodía para vos todas y todos. Así es, la Expo Prado que continúa, que se va a estar desarrollando hasta el próximo domingo y que tiene una gran jornada hoy de viernes, como vienen siendo estos días muy agradables además en cuanto a lo climático, y hace que haya mucho movimiento de personas que disfrutan de las diversas actividades. Entre ellas, bueno, un stand que se acaba de inaugurar, en realidad está inaugurado hace días, pero se oficializó dentro de lo que es la división rural de la Intendencia de Montevideo, que antes era una unidad, por lo cual era más pequeña el énfasis y la importancia que se le estaba dando desde la Intendencia, ahora creando una división que tiene a Aníbal López frente de esta división. Bueno, el intendente Mario Vergara estuvo por acá en el local, donde se pueden recorrer y conocer algunas de las propuestas de los productores rurales de Montevideo. Así como está obviamente hay varios lugares de todo Uruguay que tienen su local, de las diversas intendencias y de las diversas divisiones. Y bueno, en este caso se dio la presentación de esta unidad, justamente de esta división, mejor dicho, que va a intentar dar apoyo al Montevideo rural, a los diversos productores que tiene nuestro país, para poder seguir fomentando el desarrollo de Montevideo, que no es tan conocido y no es por lo que tanto se desarrolla. Una ciudad que produce mucho además y que también aporta en esa estructura. El intendente Mario Vergara habló de varios temas que vamos a ir conociendo, obviamente habló de la importancia de este ámbito rural, pero también se refirió a lo que fue ayer la aprobación de la línea de crédito por parte de la Junta Departamental de Montevideo, que también contó con el apoyo de algunos ediles de la oposición, del Partido Nacional y del Partido Colorado, donde se le permitió a la Intendencia de Montevideo, que había solicitado, envió el proyecto de la solicitud de la línea de crédito, la posibilidad entonces de hacerlo ya con la habilitación, digamos, de la Junta Departamental. ¿Eso qué es? Es la posibilidad que tiene la Intendencia de asumir una deuda en caso de necesitar capital de forma, digamos, rápida, como le puede pasar en algunos meses, porque la Intendencia tiene un flujo de manejo de dinero que es, digamos, con alguna zafra, ¿no? Por ejemplo, en la época de cuando se cobran las patentes o cuando se cobra algunos impuestos, es cuando la Intendencia recibe mayor flujo. Eso quiere decir que la Intendencia tiene para pagar si asume deuda, pero en caso de necesitar en el corto plazo asumir una deuda porque necesita un crédito, ya tiene la aprobación de la Junta Departamental de Montevideo. Y en la tarde Mario Vergara va a estar presentando unas medidas de austeridad por parte de la Intendencia de Montevideo que vamos a conocer en un rato. Escuchemos lo que decía entonces el intendente de Montevideo, Mario Vergara. Fuimos convocados para un secretariado donde, a la luz un poco de algún relato que se quiere instalar, bueno, que todos somos conscientes de la situación financiera de la Intendencia, lo hemos dicho en la campaña, lo hemos dicho después, lo seguimos diciendo, ¿verdad? Pero bueno, hay claramente un intento de instalar un relato de una gestión realmente caótica, desordenada, desastrosa de administraciones anteriores que evidentemente nosotros no podemos avalar. Se llegó, lo hemos comentado en múltiples ocasiones, se llegó a una situación derivada de temas de ingresos, en donde a veces decisiones ajenas a la Intendencia perjudicaron la evolución de los ingresos de la Intendencia. Hablo de decisiones del Gobierno Nacional anterior, de decisiones de la Suprema Corte, etcétera, que implicaron una evolución negativa de los ingresos,
Hubo aspectos que implicaron aumentos de gastos, que entre otras cosas, como la Intendencia salió a cubrir agujeros que se generaban durante la pandemia, durante la crisis hídrica, a la luz de que el Gobierno Nacional no lo hacía. En fin, problemas también en la capacidad de generar financiamiento para estas cosas. Recuerden que la oposición en la administración anterior bloqueó el financiamiento del BID para el tema limpieza, bloqueó un préstamo importante de la CAF también íntegramente. Obviamente no había margen ahí para desarrollar otros mecanismos de financiamiento como fondos o fideicomisos, ¿verdad? Toda esa constelación de factores lleva a un marco financiero actual realmente complejo, que nos va a llevar a tomar medidas que seguramente vamos a anunciar ahora en las próximas horas, pero con una perspectiva muy positiva, porque la problemática financiera está concentrada en el corto plazo. Después la Intendencia tiene un marco económico saludable, con niveles de endeudamiento y presión del endeudamiento sobre los ingresos bastante bajo. Muy bien, gracias Diego por este móvil. Vamos a estar atentos entonces a esas medidas que va a anunciar el intendente y las vamos a compartir seguramente en nuestra edición central. Otro tema, una investigación en el predio del Comando de la Armada en el puerto de Montevideo confirmó la presencia de un centro de tortura y detención clandestino en el periodo del terrorismo de Estado que solo se conocía por testimonios. La investigación había sido solicitada por la posibilidad de que existieran restos de detenidos desaparecidos, lo que se descartó, pero la investigadora Fabiana Larrobla dijo que es importante que esto se siga investigando a nivel de la justicia. Muchos detenidos del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, también del MLN, habían pasado por allí, que estaba, digamos, como en el sótano, justamente por eso se llama el sótano del puerto, ahí donde funcionaba la Prefectura Nacional Naval. Un lugar de funcionamiento clandestino, pero que tenía un funcionamiento particular que habrá que seguir investigando, porque no todos los centros clandestinos funcionaban igual, ¿no? En por lo menos recibían visitas, o sea, así como en los vagones de Canelones también se recibían visitas, pero era un lugar de detención irregular, por supuesto. Y aproximadamente desde el año 73, 74, tal vez hasta el 80 estuvo en funcionamiento. Pero eso tendremos que comprobarlo a través de una investigación más profunda, más rigurosa, digamos. ¿Qué te parece que se haya descubierto por parte de la justicia este lugar y que ahora se haya, digamos, que trasladado para que se siga investigando? Bueno, la verdad jurídica siempre da un tono de legitimación mayor, ¿no? No es lo mismo que la verdad histórica, que las investigaciones, que cuando desde la justicia se dice, bueno, esto fue así. Eso primero da un aval hacia lo público, ¿no? Hacia la sociedad, y también habilita a que las investigaciones se realicen, ¿no? Siempre ha sido fundamental el papel de la justicia en este sentido. Confirma que el Estado tenía un funcionamiento que era, por un lado, la estructura legal y por otro lado, una estructura que operaba en forma clandestina, compartimentada, secreta, y que eso no era solamente fuerzas represivas que salían a la calle, sino que también estaba dotado de una infraestructura, ¿no? Una infraestructura que no había sido creado como lugares de detención como los penales, por ejemplo, ¿no? Que no eran legales. ¿Quién se sabe qué pasó por allí? Bueno, sabemos, están los testimonios de las personas, ¿no? Del libro, Guarnieri, digo, no sé, en realidad suponemos que cientos de personas pasaron por allí y habrá que ir a recabar esos testimonios también. La Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio decidió impulsar como declaración de sitio de memoria el apartamento donde vivía Elena Quinteros, ubicado en Ramón Mazzini 3044 y Libertad. Elena fue secuestrada allí el 26 de junio de 1976 por el órgano coordinador de operaciones antisubversivas, luego llevada al 300 Carlos y luego recapturada tras intentar pedir asilo en la Embajada de Venezuela. Quinteros permanece desaparecida. Según un informe al que accedió MB de Noticias, la Comisión de Derechos Humanos
Ramos, del Frente Amplio, entiende como un acto de justicia y memoria reconocer a la casa como el primer lugar del secuestro. La vivienda fue incautada ilegalmente por la dictadura y pese a que su devolución fue dispuesta en democracia, el ejército nunca lo entregó, llegando incluso durante la gestión de Manini a inventar una falsa identidad para ocultar la apropiación, señala el documento. Es inadmisible que la misma institución responsable de la desaparición todavía conserve esa propiedad. Debe pasar a ser un sitio de memoria, concluye el documento al que hacíamos referencia. Temas que tienen que ver con el pasado reciente. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio, Adriana Barros, aclaró que la iniciativa fue impulsada por integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo y respaldada por la comisión del partido. Abogan para que el Ministerio de Defensa interceda con el Ejército para recuperar el inmueble al que hacíamos referencia y declararlo sitio de memoria. En realidad, ese apartamento, que era del PDP, donde fue secuestrada Elena, que está ocupada, que está ahí en la calle Mazzini. Cuando los compañeros presentan esta iniciativa en la comisión, las compañeras delegadas del PDP, bueno, la comisión quiso sumarse a este pedido, que nos parece sin duda un pedido justo y que no puede seguir en manos del ejército, ese apartamento. En dictadura hizo, además de los asesinatos, los secuestros, etcétera, también se apropió de inmuebles, de vehículos, de bienes de la gente de los compañeros y compañeras que detuvo, que secuestró o que desapareció. Entre esos está esta vivienda, que en un momento este decreto se anula, ¿no? Y pasan a que esas viviendas sean devueltas a sus... Pero cuando estaba Manini en la gestión, hizo justamente, mira, yo no recuerdo el nombre del argentino, pero hizo un artilugio ahí diciendo que ese apartamento era de un argentino, que no me acuerdo si era Ricardo, no recuerdo el apellido ahora, y el resultado fue que sigue estando en posesión del ejército, ese apartamento. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y es viernes, día de columna internacional, por eso con muchísimo gusto vamos a estar recibiendo a partir de ahora a nuestro periodista Alejandro Gabar, que tiene mucho para informar en este resumen que hacemos los viernes. ¿Cómo estás, Ale? Gracias, Rosina. Buen mediodía. Efectivamente, fue una semana muy intensa y antes de meternos, por supuesto, en el tema que más ha estado cerca por razones no solamente de vecindad, sino también de compartir espacios comunes, como es Brasil, dos temas internacionales que han marcado esta semana particularmente graves y que están vinculados con las guerras. Los hemos desarrollado a lo largo de la semana, no lo vamos a hacer ahora, pero simplemente mencionarlos. Uno de ellos fue el ataque de Israel a la delegación negociadora del Hamas en Doha, Qatar, en un ataque que ha generado muchísima polémica, enojo por parte de Estados Unidos, porque Qatar es su principal o uno de los principales aliados en el Golfo Pérsico, tiene militares allí, y que se entiende, por otra parte, que esta actitud de Israel ha sido dinamitar literalmente las negociaciones con Hamas, porque esto evidentemente constituyó un flagrante ataque hacia otro Estado que en este caso albergaba a la delegación de Hamas y que además Qatar es mediador en los intentos que han existido hasta ahora de lograr un alto al fuego. El otro hecho también destacado fue el incidente de los drones rusos en Polonia, que activó por primera vez durante esta guerra a la OTAN en una respuesta defensiva que dieron aviones y sistemas de defensa de los Países Bajos, de Alemania, de Italia, a esa incursión de la cual Rusia no se hace responsable y de la cual insiste el presidente Trump que debe haberse tratado de un error. Está muy molesto con esto también el presidente de Estados Unidos. Pero vamos al tema que habíamos adelantado porque indudablemente se impone, y es la condena a 27 años y 3 días que recayó sobre el expresidente Jair Bolsonaro y otras condenas que naturalmente han recaído sobre quienes estaban compartiendo con él esa trama golpista, en una sentencia que se adelantó, estaba prevista para hoy, pero sin embargo ayer ante la contundencia
con la que el Supremo Tribunal Federal respondió a este juicio, bueno, ya se dieron a conocer esos detalles. Ahora vamos a ver qué va a pasar después, porque esto no es que lo van a llevar preso mañana, aparte de Bolsonaro ya está preso con prisión domiciliaria. Pero bueno, el proceso ha sido muy contundente, decíamos, de 5 jueces, 4 votaron a favor de la condena, 1 en contra, en una votación que estuvo marcada por, primero, la ponencia del juez relator de este caso y que ya se conocía su posición, Alexandre G. Moraes, que estuvo acompañado en el primer día con el voto del exministro de Justicia, Flavio Gino, que tuvo un respiro para Bolsonaro cuando el juez Luis Fuchs entendió que no existían razones o que no competía a ese tribunal estar analizando esa situación y que además no existían pruebas concretas. Sin embargo, la jueza, muy respetada brasileña, Carmen Lucía, fue la que dio el punto, el tono y el voto con el cual ya se condenaba a Bolsonaro, y el juez Cristiano Sanís, que dijo, bueno, voy a votar también a favor de esta decisión, por lo tanto no hay dudas de que ha sido contundente. Y ha sido contundente porque también las pruebas lo han sido. Y lo que establece justamente la condena es que Bolsonaro cometió al menos 5 crímenes, y los voy a leer para formalizar. Abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado. Y acá adentro está incluido el plan Puñal Verde Amarelo, que consistía nada más y nada menos en asesinar al presidente Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin, al juez de Moraes y a otras personalidades del sistema judicial y político brasileño. Pero en realidad lo que le cabe a Bolsonaro es haber liderado una trama golpista que incluyó muchas cosas y que tenía planteado, bueno, hacer desaparecer al sistema judicial tal como se conoce hoy en Brasil, generar un gobierno de carácter militar y a partir de allí, bueno, terminar con las instituciones tal como están planteadas hoy en Brasil, en el entendido de que Lula da Silva había llegado al poder de manera fraudulenta por el manejo que tuvo de las urnas electrónicas y otras denuncias que en su momento había hecho Jair Bolsonaro. Es el primer expresidente brasileño condenado por golpe de Estado, pero hay otro tema también muy particular entre los 8 condenados, que son quienes participaron en esta trama golpista. 6 de ellos son militares. Además del excomandante de la Marina, Almir Garnier, fueron condenados Augusto Heleno, Paulo Sergio Nogueira y Walter Braga Neto, todos generales de la Reserva, y en el caso de Braga Neto, el compañero de fórmula del presidente Jair Bolsonaro. Todas estas personas han quedado muy marcadas no solamente por las investigaciones del Supremo Tribunal, sino por la confesión anticipada de Sergio Cid, quien era el secretario personal de Jair Bolsonaro, también militar él, y por eso tiene características especiales este juicio, porque se han condenado nada menos que a 6 militares, algunos de ellos de altos cargos en el gobierno brasileño. ¿Por qué está el comandante de la Armada? Porque el comandante de la Armada brasileña fue el único que le llevó a Bolsonaro la idea de dar un golpe de Estado, de la cual se apartaron el comandante en jefe del Ejército y la Fuerza Aérea, que fueron testigos en este juicio, pero que no participaron en toda esa trama, en toda esa preparación que se hizo por varios carriles y que apuntó a varios lados y que tuvo su punto culminante con el asalto ya conocido a Brasilia, a la Plaza de los Tres Poderes. Eso fue un poco el punto culminante de toda una trama que se fue, bueno, gestando en lo previo a las elecciones y a posteriori con todo esto que estamos hablando. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, Bolsonaro seguramente va a tener opciones a través de sus abogados de apelar, incluso ya han adelantado que lo van a hacer a nivel internacional. A propósito de esto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está muy molesto con esta decisión de la justicia brasileña, entiende que es una persecución política, ha amenazado con más medidas económicas e incluso militares, lo cual podría sonar a una de las tantas bravatas que Trump suele emitir cada tanto. Pero el gobierno brasileño igualmente respondió a estas amenazas económicas y también a las militares, y dijo que es muy grave que Estados Unidos esté amenazando militarmente a otro país soberano por la decisión de la justicia. Pero quien hace punta en este tema es alguien que ya hemos visto en otras cuestiones. Estamos hablando del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, quien apuntó directamente al juez Alexandre G. Moraes
como el responsable de esta persecución. Sobre él ya hay varias sanciones por parte de Estados Unidos. En fin, esa es la injerencia puntual de Estados Unidos, que ha argumentado incluso que parte de los aranceles del 50% que aplica están relacionados con este caso. Bolsonaro no va a poder ser candidato a las próximas elecciones, aunque saliera indemne de todo esto, porque todavía tiene un proceso que lo inhabilita hasta el año 2030, que no tiene nada que ver con este juicio, sino que es aquel por el cual, bueno, Bolsonaro pretendió generar, como se dice en España, un bulo o falsas noticias vinculadas al funcionamiento de las urnas electrónicas, y por eso tampoco podría ser candidato. Se especula que la ultraderecha brasileña va a tener a alguno de los hijos de Bolsonaro seguramente encabezando alguna fórmula para las próximas elecciones, porque ese es otro aspecto destacado y que la sociedad brasileña está profundamente dividida con este tema. Mientras los seguidores de Lula y la gente que, obviamente, sin ser seguidora de Lula, se oponía a Bolsonaro, salió a festejar, mientras que sus defensores, bueno, llevaron a cabo jornadas de oración, llevaron a cabo protestas y ahora habrá que ver cómo se resuelve todo esto. Lo cierto es que todavía queda más porque va a haber apelaciones y contrarrespuestas por parte de la justicia brasileña. Muy bien, muchas gracias, Ale. Hasta luego. Y nosotros nos vamos, volvemos a las 18:30 en nuestra edición central o el próximo domingo a las 19. Que pasen bien, hasta luego. La Junta Departamental de Montevideo aprobó ayer una línea de crédito del Banco de la República que había sido solicitada por la actual administración de la comuna capitalina. La moción fue aprobada por los 21 ediles del Frente Amplio, 3 del Partido Nacional y el edil con que cuenta el Partido Colorado. La vicepresidenta de la República y ex intendenta de Montevideo, Carolina Cose, justificó la situación económica de la comuna en el ahogamiento económico que hizo la administración del presidente Luis Lacalle Pou y en el repliegue del gobierno central en políticas sociales, lo que obligó a la intendencia a asumir diversas políticas comunitarias. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que judicializar la política es de los peores errores que se pueden cometer en relación a la decisión de llevar a Fiscalía la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Una investigación en el predio del Comando de la Armada en el puerto de Montevideo confirmó la presencia de un centro de tortura y detención clandestino en el periodo del terrorismo de Estado que solo se conocía por testimonios. La Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio decidió impulsar como declaración de sitio de memoria el apartamento donde vivía Elena Quinteros, ubicada en Ramón Mazzini 3044, esquina Libertad. El politólogo Camilo López Burián consideró que la condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro tendrá un fuerte impacto en la política del país norteño. Sin embargo, señaló que el bolsonarismo no es Bolsonaro, por lo que vaticinó que el espacio de la extrema derecha en Brasil seguramente sobreviva a esta crisis política y se mantenga. En un acto acompañado por autoridades nacionales, departamentales, representantes sociales y empresariales, encabezado por el presidente de la República, Yamandu Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, y la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro, dio a conocer el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025-2029, pieza clave del próximo presupuesto nacional.